750 AM, porque lo bueno une. RCR le informa que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 31 de marzo del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, hoy nos acompaña Catherine Manzano, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Yo comento rápidamente algunos titulares de la prensa nacional e internacional antes de iniciar conversación con nuestra primera invitada que se encuentra con nosotros vía Zoom. Comentar, a propósito de la comunidad internacional, hay dos informaciones que están en desarrollo que generan preocupación o la atención, mejor dicho, en distintas latitudes. Una tiene que ver con la salud del Papa Francisco. Saben ustedes, él estuvo hospitalizado, aparentemente pronto le van a dar el alta, y esto, bueno, genera preocupación, obviamente, sobre todo entre los católicos. El destino de la iglesia, la salud del Papa Francisco, le bajó la fiebre y se despertó de muy buen humor, dice Infobae. El Santo Padre se recupera de una infección respiratoria que provocó su internación, en la clínica Gemelli de Roma. Este jueves regresó al trabajo a pesar de estar hospitalizado. La otra información tiene que ver con los Estados Unidos. Fiscal asegura que está coordinando con abogados de Trump su entrega, y esto, bueno, genera especial interés por el destino político de esta nación. El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, que abrió el caso contra Donald Trump, que este jueves se concretó en su imputación, señaló que está en coordinación con el equipo del expresidente para coordinar su entrega. En un breve comunicado con el que confirma, de paso, la imputación a Trump, Bragg recuerda que esta imputación permanece bajo sello, por lo que pueden pasar varios días hasta conocerse el contenido exacto, y tiene especial importancia por, bueno, el interés de Donald Trump de participar en las próximas elecciones presidenciales, el destino político de esta nación. Y justo en la frontera con los Estados Unidos, bueno, saben ustedes, fallecieron 39 migrantes, 39 migrantes en un incendio, una situación dramática, una tragedia. 7 eran venezolanos. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, detalló en rueda de prensa Protocolo Nacional que los fallecidos tenían entre 18 y 51 años de edad. Muchos de los cuales, o si no todos, estaban buscando un mejor destino, huyendo de su país, incluyendo estos 7 venezolanos. De esto vamos a hablar justamente con nuestra primera invitada, que conoce perfectamente el tema. Porque, bueno, la migración lamentablemente no se detiene en nuestro país. Lo hemos hablado con otros invitados, de un fenómeno que continúa y con estas consecuencias, en algunos casos, en términos de vidas humanas. Martina Rápido forma parte del equipo de Human Rights Watch y nos acompaña vía Zoom. Yo le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Mariale. Un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Pues mucho interés de conocer la opinión y análisis de nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa. Ella es asistente de investigación senior para las Américas de Human Rights Watch, y hemos venido analizando, digamos, las dimensiones de la tragedia del éxodo venezolano, tomando como punto de partida este hecho, este incendio y la muerte de 39 personas, incluyendo varios ciudadanos de nuestro país. Yo le pedí a nuestro invitado una primera valoración acerca
de este tema y lo que se ha hecho para hacer frente a este fenómeno. La escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Mariale, por conversar sobre este tema. Efectivamente, como tú señalabas, la muerte de 39 personas en este centro de detención migratoria en Ciudad Juárez el lunes fue una tragedia, pero desafortunadamente tenemos que reconocer que no fue un incidente aislado. Durante años, organizaciones de defensa de derechos humanos han denunciado las condiciones precarias que existen en este tipo de centros de detención migratoria en México e incluso los abusos que se cometen contra los migrantes dentro de estos centros de detención. Entonces, estas muertes fueron prevenibles porque desde hace años se estaba advirtiendo de la situación en la que estaban estos centros y de hecho la estación, este centro de detención migratorio de Ciudad Juárez había sido denunciado hace menos de un año por sus condiciones insalubres y las condiciones muy similares a las de una cárcel, que además el derecho internacional justamente dice que las personas que están solicitando asilo no deberían estar en este tipo de centros detenidos porque eso es lo que está ocurriendo. Entonces, es crucial que las autoridades mexicanas en este momento lleven una investigación exhaustiva de lo que ocurrió ese día, no solamente de los eventos del lunes en la noche, pero también de la existencia o la falta de protocolos de atención, de reacción en este tipo de casos, porque no podemos seguir permitiendo que personas que están migrando o incluso que requieren protección internacional, es decir, que están solicitando refugio, se encuentren en condiciones que pongan en peligro su vida. Bueno, yo tengo que preguntarle a nuestra invitada sobre las políticas para hacer frente al fenómeno y lo que está ocurriendo concretamente en México. Ayer compartíamos con la audiencia, digamos, el resultado de las investigaciones preliminares y la Fiscalía está convencida de que hubo negligencia, al menos en este caso concreto. La escuchamos. Sí, efectivamente, Mariale, no se explica cómo 39 personas puedan morir de esa manera en un centro controlado por el gobierno mexicano y por lo tanto para nosotros hay una negligencia por parte de las autoridades, al menos por el momento, hasta que aclaremos efectivamente qué ocurrió. El problema principal en los centros de detención de migrantes en México es que hay muy poco personal de la Agencia Nacional que se dedica a temas migratorios. Generalmente son muy pocos oficiales y están digamos, trabajan conjuntamente con agentes de seguridad privada para controlar los centros, lo que muestra que no hay efectivamente un control de los mismos y una voluntad por parte del Estado de que las condiciones sean justas. Por eso también dentro de las investigaciones, por el momento, seguramente la audiencia ha visto que han habido algunas detenciones y algunas acusaciones en contra de funcionarios de la Agencia Nacional de Migración Mexicana. Lo que sí podemos manifestar ahora es que esta investigación justamente no se tiene solo que enfocar en quienes estuvieron presentes, quienes estaban encargados de la seguridad en ese centro, en ese momento, sino también de quienes ocupan cargos más altos dentro de la Agencia de Migración venezolana, mexicana, que podrían tener algún tipo de responsabilidad. Esta no es la primera vez que hay una respuesta negligente del gobierno mexicano a un incendio en un centro de detención de migrantes. Ya el año pasado había habido una muerte por un incendio justamente igual en dinámicas que parecen similares, es decir, iniciado por la quema de colchones por parte de los migrantes, por una protesta por los malos tratos que estos reciben en las estaciones en estas estaciones de detención de migrantes. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que se tiene que hacer?
pues además de esta investigación, es claro para nosotros que estas muertes también son la consecuencia directa de políticas de Estados Unidos y México que buscan criminalizar a los migrantes y a quienes buscan refugio en vez de garantizarles procesos legales para regularizarse o para seguir con sus solicitudes de asilo. Hemos visto cómo Estados Unidos cada vez más ha delegado a México de alguna manera la aplicación de su ley migratoria, y estos hechos nos demuestran que México no está en la capacidad de recibir a estas personas y de darles el trato que se merece. Ahora, conversábamos ayer con algunos de nuestros invitados sobre las iniciativas de los gobiernos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, va a convocar una reunión con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para discutir sobre este tema. En Colombia reside la mayor cantidad de venezolanos que han huido de nuestro país. ¿Qué expectativa podemos tener con relación a una iniciativa de esta naturaleza, tomando en consideración que estos dos gobiernos, digamos, no le han dado la importancia deseada a este tema tan serio que tiene que ver con el éxodo venezolano? La escuchamos. Sí, efectivamente, María, le han habido algunas decisiones como el proceso de protección temporal en Colombia o, por ejemplo, iniciativas de regularización de ciudadanos venezolanos, como está ocurriendo en este momento en Ecuador, que sí podríamos ver como pasos positivos hacia una protección de los migrantes y refugiados venezolanos en la región. Pero si bien muchos gobiernos de países vecinos han acogido a los ciudadanos venezolanos, miles han quedado varados en condiciones inadecuadas, como hemos visto en México, o sin la posibilidad de obtener un estatus de refugiado o otro tipo de protección legal, debido a que no existe una estrategia regional coordinada por parte de los estados de América Latina y de Centroamérica, con la cual se está obligando a estas personas a dirigirse hacia el norte por rutas muy peligrosas. Ya en el pasado contigo tuvimos la oportunidad de conversar sobre lo que ocurre, por ejemplo, en la selva del Darién, y en 2022 150,000 venezolanos cruzaron por el Darién. Entonces, efectivamente, lo que necesitamos es una estrategia regional. Necesitamos que los países de la región tomen realmente cartas en el asunto y hagan que no sean solo iniciativas aisladas las que ayuden a la regularización e integración de los ciudadanos venezolanos en los países en los que están, sino que además haya una respuesta conjunta. Entonces, sí es necesario que existan estas conversaciones entre los diferentes mandatarios de los países de la región, pero también quiero recordar que ya han habido este tipo de iniciativas, por ejemplo, con la Declaración de Los Ángeles adoptada el año pasado, donde los firmantes, los estados partes de esta declaración, justamente manifestaban que iban a buscar formas de coordinarse y dar respuesta a los flujos migratorios en la región, y todavía estamos a la espera de ver realmente acciones concretas que den respuesta a esta problemática. Si permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Por eso quisiera seguir ahondando en estas medidas o políticas para hacer frente a esta situación y la protección real que hay o no para los ciudadanos que han huido masivamente de nuestro país. Al regreso le doy la palabra para contestar. Escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de la migración venezolana que deja como saldo este trágico accidente en el que fallecen 39 migrantes de distintas nacionalidades, 7 eran venezolanos. Esto ocurrió concretamente en México. Está abierta una averiguación, las primeras imágenes son escalofriantes, producto de lo que ocurrió internamente en este recinto. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema. Martina Rápido es asistente de investigación senior para las Américas de Human Rights Watch. Y yo le dejaba una inquietud acerca de las políticas migratorias, lo que podemos esperar y cómo ha evolucionado este fenómeno. Nos han dicho otros invitados en este espacio que la migración, la salida de ciudadanos de nuestro país continúa, lamentablemente. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Efectivamente, la migración de venezolanos en la región continúa. Hemos alcanzado cifras de 7.2 millones de venezolanos que han huido de Venezuela desde el 2014. Cerca de 6 millones se han dirigido a países de América Latina y el Caribe. Hemos visto esos incrementos, por ejemplo, en las cifras que se observan de ciudadanos venezolanos que cruzan por el Darién. Como te manifestaba antes, del año pasado fueron 150,000. Vimos una baja en ese cruce después de que en octubre los Estados Unidos y México anunciaron que los venezolanos que cruzaban la frontera en forma irregular serían expulsados a México sin posibilidad de pedir asilo. Aún así, esa baja fue momentánea, porque ahora vimos que en enero, febrero y marzo de este año los números volvieron a crecer. De hecho, en general, no solo sobre ciudadanos venezolanos, pero en general, en estos 3 meses han cruzado por el Darién cerca de 80,000 personas, que es una cifra altísima comparada con la del año pasado. Así que es un fenómeno que viene creciendo ya desde hace muchos años y como conversábamos antes, no ha habido una respuesta regional al respecto. Ahora, ¿qué pasa respecto a las políticas migratorias? En primer lugar, como te manifestaba antes, Estados Unidos ha puesto cada vez más responsabilidad sobre México para frenar la migración hacia los Estados Unidos. Entonces, México ha desempeñado un papel cada vez mayor en la acogida e intercepción de migrantes desde principios de la presidencia de Donald Trump. Sin embargo, su presupuesto para aplicar la ley de migración y un número creciente de solicitantes de asilo han quedado rezagados. Su presupuesto es muy bajo. Entonces, solo en México, 450,000 migrantes fueron detenidos en el año pasado, en 2022, que es más del triple del 2018. Entonces, lo que vemos es que estas políticas cada vez son más fuertes y restringen más las posibilidades de migrantes y refugiados de buscar caminos para regularizarse o de solicitar efectivamente refugio. También otro elemento importante a tomar en cuenta es
la situación de los migrantes y refugiados que ya se habían establecido en otros países de América Latina y cómo la falta de políticas de integración de estas personas los está llevando a seguir migrando hacia el norte. Y eso es muy importante porque a veces pues nos olvidamos qué es lo que está llevando a esta gente a seguir migrando hacia el norte. Y obviamente si las políticas de integración no les permiten encontrar un empleo, enviar a sus hijos al colegio, poder acceder a salud, estas personas no van a permanecer. Entonces, ese tipo de políticas de integración también son importantes cuando hablamos de estos flujos migratorios y deberíamos, pues como países de la región, deberían apostar más en ese tipo de políticas. Conversamos ayer con pues, parte del equipo del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario en Bogotá y efectivamente ellos lamentaban que el tema de integración no estuviera en agenda de momento y yo le pediría un comentario a nuestra invitada si es una situación que ocurre o es compartida a lo largo de toda América Latina. La escuchamos. Sí, desafortunadamente, en general lo que podemos decir, Mariale, es que estas políticas de regularización, o sea, que se enfocan más en la obtención de documentos, generalmente no están acompañadas con políticas de integración. Entonces, las personas no logran hacer su vida y tener acceso a servicios básicos en los países. Y esto acompañado también con una persistente situación grave de xenofobia. No hay programas también que apunten a reducir esa brecha entre los ciudadanos de los países de acogida y quienes están llegando a estos países. Entonces, no lo vemos solo en Colombia, esta falta de política de integración, pero también lo vemos en otros países como Ecuador, como Perú. En Chile incluso hay dificultades para obtener la documentación. Entonces, todos estos fenómenos siguen empujando a esta migración por caminos peligrosos, porque además un punto importante, ya que me preguntaba sobre políticas migratorias, otro punto importante son las nuevas restricciones de visados. Las nuevas restricciones de visados de México o países de Centroamérica hacia los venezolanos, lo que han hecho es aumentar de forma significativa el número de personas que escoge caminos peligrosos. ¿Por qué? Porque no tienen la posibilidad de obtener estas visas o de obtener la documentación para hacer un viaje por avión. Entonces, sí es importante tomar en cuenta todos estas diferentes fallas a nivel regional que llevan a que los flujos migratorios continúen. Finalmente yo le pregunto a nuestra invitada, porque Colombia es el principal receptor de migrantes ahora mismo, pero hay venezolanos a lo largo del continente. Preocupan mucho los últimos anuncios, por ejemplo, del gobierno de Chile para hacer frente a esta situación. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Le escuchamos. Sí, Mariana, efectivamente, en el último periodo hemos visto una serie de políticas que nos preocupan respecto a limitar la posibilidad de estas personas a que accedan a mecanismos legales y al refugio en estos países. En Chile, ya hace casi un par de años, nosotros observamos que se habían dado, y esto es con el anterior gobierno, observamos que se habían dado una serie de deportaciones de grupos de venezolanos sin seguir un debido procedimiento legal. Y a pesar de que esas deportaciones terminaron, aún así la situación en Chile nos preocupa bastante, sobre todo en la frontera norte del país, porque se ve
un recrudecimiento de del uso de fuerzas de seguridad para evitar el ingreso de los migrantes, pero además una fuerte xenofobia en esa parte de la región. Hemos visto reportes en meses y años pasados de cómo se han quemado, por ejemplo, campamentos de migrantes venezolanos que estaban permaneciendo en territorio chileno. Entonces, realmente es uno de los países, dentro de las entrevistas que hemos realizado en nuestro viaje al Darién, por ejemplo, donde los migrantes, no solo venezolanos, pero también haitianos, tienen más dificultades para obtener documentación legal y para integrarse en la sociedad. Martina Rápido, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, asistente de investigación senior para las Américas de Human Rights Watch, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la migración y sobre todo de las políticas de la comunidad internacional hacia Venezuela. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente estos temas, el embajador Emilio Figueredo. Fue embajador de Venezuela, pero ahora mismo está al frente del portal analítica.com. Embajador, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo le pedí un primer comentario acerca de esta tragedia en México que evidencia las dimensiones de la crisis que afecta a nuestro país. 7 de los migrantes de los 39 que fallecen en este incendio, en un refugio, eran venezolanos. Le pido un comentario y sobre todo las políticas que ha puesto en marcha Andrés Manuel López Obrador para hacerle frente a este tema. Lo escuchamos. Yo creo que es un hecho lamentable que tiene
consecuencias graves. Creo que ya inclusive han tomado algunas medidas en México, porque lo que pudo haberse salvado de otra manera se complicó por tener a los migrantes detenidos, ¿no? Presos, cerrados en un espacio, en un momento de ese. Fue toda una especie de falacia sobre que ellos mismos provocaron el incendio. En fin, es una cosa realmente aberrante. Y por otro lado vemos que la política de López Obrador es totalmente ambigua, ¿no? Por un lado, una especie de adalid de la lucha por la libertad, por los derechos humanos, y por otro lado simplemente se pliega a cualquier acción que pueda perturbar su relación con los Estados Unidos. O sea, es un personaje muy ambiguo. Ahora, lo grave es que con todas estas situaciones, el silencio total de las autoridades venezolanas, es como si esos venezolanos que mueren o que migran son seres de segunda o de tercera, ¿no? Es una cosa realmente lamentable. Se parece mucho a la actitud que tuvieron los cubanos, siempre han tenido con los que emigraban, que se escapaban en las bolsas, que los definían como los gusanos, ¿no? O sea, que no sé por qué hay en común en estos regímenes un desprecio, pero realmente alarmante a la población y a los derechos humanos, cuando la crisis migratoria existe en el país es consecuencia directa de la mala praxis de un régimen que se basa en una serie de preceptos pocos, y al mismo tiempo es totalmente indiferente para su población, ¿no? Solamente les interesa mantener al precio que sea su permanencia en el poder. Bueno, nos llama la atención, embajador, porque, bueno, primero, estamos hablando de gobiernos supuestamente progresistas que asumen este tipo de políticas contra los más vulnerables. Y me refiero que es una mentira. Usted considera es mentira, claro, que progresista es el gobierno de Nicaragua o progresista es este gobierno. La única persona seria que veo en esta izquierda nueva, en el fondo, es Boric, que aunque sea un hombre de izquierda, condena profundamente la actitud violatoria de los derechos humanos de ese trío de países que se llaman progresistas, pero en el fondo son dictaduras muy primitivas, muy basadas en la protección del clan que dirige. Ahora, le pregunto, porque hace algunos minutos comentábamos con nuestra invitada, y esto me da para unir el siguiente tema, porque con relación a la migración, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que va a convocar una conferencia con su par mexicano para discutir acerca de este tema, y nos han dicho algunos analistas, especialistas en el tema migratorio, que se trata de dos países, o dos gobiernos, mejor dicho, que no le han dado la importancia debida a esta situación. Colombia, que es el principal, por cierto, receptor de población migrante de nuestro país. ¿Qué puede decirnos, embajador? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que, como la obra de Pirandello, son personajes en busca de un autor. O sea, yo creo que en ese conglomerado de matices que se llama la izquierda latinoamericana, en ausencia de lo que fue durante un tiempo, básicamente en la Guerra Fría, los alineamientos con regímenes ideológicos marcados, cada uno trata buscando una especie de identidad que han perdido hace mucho tiempo, porque el problema esencial de la mayoría de estos regímenes es la manera tan inadecuada como gestionan la economía. Y en vez de mejorar las condiciones de la gente, lo que hacen es empeorarlas. Pero eso sí, en los discursos no. Los discursos son unos expertos en proyectar una imagen que no corresponde a la realidad. Para el gobierno... Esas iniciativas a mí me llaman, a mí me parece que son lo que podemos llamar una especie de demagogia internacional. Lo saco a colación porque no es la única iniciativa que promueve el gobierno colombiano con relación a nuestro país. También hay una conferencia para hablar
sobre el destino de la democracia, a la cual Estados Unidos, el gobierno norteamericano, está dispuesto a participar. ¿Cómo ve usted, embajador? Bueno, está dispuesto a que al participar final siempre es que sea un resolver... tema genérico, Sí. que sea un tema general de lucha por la restauración de la democracia, pero no como se pretendió en un momento dado, que pudiera sustituir el mecanismo de México. En eso fueron clarísimas las declaraciones ayer, y no están dispuestos a que de pronto que Colombia le saque digamos el trapo debajo de la mesa al único mecanismo que es serio, manejado por los noruegos, para tratar de encontrar soluciones a los problemas, ¿no? Yo creo que todo eso es desviar la atención. Ahora, en el fondo, lo que puede pasar con Petro es que debe haber muy impactado por la respuesta que tuvo frente a su iniciativa de paz, frente a los actos violentos que cometió hace poco el ELN en Colombia, ¿no? O sea, Ahora, que ¿ve usted... No, perdón que lo interrumpa, embajador, pero ¿ve usted alguna posibilidad de que esto avance en una dirección que signifique, bueno, una transición, que facilite, mejor dicho, una transición a la democracia en nuestro país, o no, en lo absoluto? No, yo no sé, yo no creo, yo creo que depende cuál es el propósito, cuál es el alcance, cuál es la voluntad. Si no puede ser lo que siempre son esas reuniones que terminan siempre sin consenso, con una serie de vaguedades, y en alguna medida si no se establece muy claramente cuáles son los parámetros de la misma y no hay un consenso previo sobre una presión, por ejemplo, sobre estos regímenes para que permitan las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y supervisadas, es simplemente yo diría que no diría una pérdida de tiempo, porque siempre hay que buscar soluciones negociadas. Yo soy partidario permanentemente de la diplomacia, pero quisiera indagar un poco más sobre cuál es la razón y cuál es la forma de estos discursos, si no están bien concertados, no están bien claros, en un objetivo de ayudar al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Sobre el tema de México, usted lo mencionaba, el régimen de Nicolás Maduro da la impresión no tiene, digamos, la más mínima intención de retomar este mecanismo. Recientemente la plataforma unitaria emitía un comunicado advirtiendo que, bueno, ellos nunca se han parado de la mesa, llamando al reinicio de estas discusiones sin más dilaciones. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que yo sé cuál es la posición oficial y la que han dicho, pero al mismo tiempo ellos buscan un entendimiento con los americanos, y los americanos han dejado ver a través de diferentes emisarios de ellos que su paciencia tiene un límite, ¿no? Y si estos siguen, como se dice en Venezuela, guaraneando o haciendo discursos altisonantes sobre eso, bueno, recuérdense que los mismos permisos que le otorgó el gobierno norteamericano a Chevron son temporales, ¿no? Y si la paciencia se acaba, posiblemente hasta detengan eso, y la situación de flujo de caja después de este gigantesco escándalo de extravío de fondos hace que la caja del régimen sea cada vez más menguada. Entonces yo creo que no son palabras altisonantes las que resuelven la crisis, sino efectivamente sentarse y a ver cómo se solucionan, con qué garantías y con qué mecanismos se puede avanzar hacia recuperar una Venezuela que está prácticamente en el piso. Ahora, ¿cree usted que hay disposición, embajador? Faltando tampoco, además, para una eventual elección presidencial en nuestro país. Yo creo que todavía falta un tiempo. Vamos a ver cómo transcurren las primarias. Estamos viendo algunas cosas que al régimen no le deben encantar. Son las amplias movilización de masas para apoyo a algunos candidatos o candidatas, ¿no? La situación interna con el destape de la olla podrida no tiene fin. Siguen arrestando gente, pero una vez que tú destapas una situación que demuestra que tú estás en conocimiento de una serie de hechos ilícitos, eso no es muy difícil volver a tapar la olla, ¿no? Y la olla no puede ser que los únicos que
son culpables de hechos de corrupción son los que están actualmente indiciados. Si tú indagas más allá, yo creo que eso salpica más de uno que está más allá de las, digamos, de los presuntamente autores de la corrupción en Venezuela. Ahora, ¿cree usted que ciertamente se trata de una crisis interna en el chavismo? Es difícil decirlo, pero... Bueno, sí, que sí existe, lo existe. O sea, los ataques de Rafael Ramírez contra ellos, la separación de muchos de los fundadores del chavismo que se han unido, digamos, en movimientos democráticos, en creación de organizaciones, que inclusive están apoyando ciertos candidatos a la primaria. Por otro lado, los que han sido antagónicos se unen en este momento, que ha sido detenido, no ha sido detenido. Rafael Isea dice que está detenido en Fuerte Tiuna, pero todos son rumores. O sea, la opacidad sigue igual como siempre y es muy difícil ver, pero evidentemente lo que no se puede ocultar es que existen graves fracturas en el seno, digamos, de lo que podríamos llamar el castromadurismo o el exchavismo. Embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Regreso, quisiera conocer su opinión acerca del papel de la comunidad internacional para hacer frente a esta situación, para impulsar una transición, sobre todo de cara a una eventual elección presidencial y la necesidad de establecer garantías para un proceso de esta naturaleza, si es posible. Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de la migración venezolana y el papel de la comunidad internacional para una transición en nuestro país, perdón. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Embajador, yo le dejaba una inquietud. En su opinión, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? Da la impresión que la crisis en Venezuela ha perdido interés para algunos países, sobre todo tomando en cuenta lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Cómo lo ve usted? Lo escuchamos. Evidentemente el foco está en otro lugar, pero lo más importante es la pérdida absoluta de confianza de la comunidad internacional en las posibilidades
de hacer algo serio en Venezuela. Que no ha venido ninguna inversión significativa. Inclusive hoy hay una noticia de que el gobierno intenta prorrogar la fecha de vencimiento de los bonos, porque debe 60.000 millones de dólares de bonos que van a generar una serie de, como ya lo han hecho inicialmente, de demandas, ¿no? O sea, el gobierno está financieramente acorralado y no tiene cómo financiarse, no tiene ni siquiera, bueno, el hecho de lo que ha pasado en la evaporación de no sé cuántas, las cantidades varían hasta llegar hasta 20.000 millones de dólares de recursos provenientes de la exportación de petróleo. La crisis de Ucrania también le ha hecho cada vez más difícil obtener recursos de una producción petrolera que no aumenta considerablemente, sino que sigue estancada entre los 600 y 700 mil barriles, y a una presión popular de reivindicación de salario, porque tenemos una inflación, hay que ver lo que está alcanzando el 500%, ¿no? Y una consecuente también pérdida de valor del bolívar. Entonces yo creo que la situación es muy complicada. En alguna medida todas estas hechos tratan de desviar la atención de la población que está exasperada y molesta con posiciones efectistas, cuando en realidad lo único que importa en este momento de verdad es movilizar a la gente para darle importancia del voto y que busquen el apoyo a quien resulte ganador de las primarias, ¿no? Vamos a ver ahora que no se abre la campaña, ya estamos viendo que varios candidatos se han movilizado. El caso específico de María Corina Machado, las concentraciones que ha logrado en Valencia y en Barquisimeto son impresionantes. Se puede imaginar cómo será cuando se pongan todos oficialmente. O sea, entonces que lo vea que están arengando a la gente con reacciones para el cambio y con la condena de los hechos como está sucediendo. Quiere decir que la calle se calienta, ¿no? Ahora, sobre la posibilidad real de unas elecciones con garantías de cara al 2024, ¿qué opina usted, embajador? Pues eso es la pregunta de Aladino, ¿no? Es muy difícil decir nada cierto, ni mucho menos proyectar en el tiempo con un régimen tan arbitrario como y digamos, y mucho peor es cuando se siente como acorralado, ¿no? ¿Qué va a hacer? Yo creo que esa pregunta no es muy difícil responderla de manera certera. Yo creo que vamos a ver cómo se desenlaza esta situación en los próximos meses, y si no se reanudan las negociaciones en México, o si fueran las mismas de México que sean en otra ciudad, eso pero siempre que sea el procedimiento con Noruega, con todo. O sea, el sitio no es lo importante es que tiene que haber un encuentro entre oposición o oposiciones y el régimen, y por sobre todo la comunidad internacional, para determinar la reinstalación de las instituciones en Venezuela, la credibilidad del país y las condiciones objetivas necesarias para que unas elecciones sean libres, y sabemos cuáles son, ¿no? Liberación de los presos políticos, eliminación de las inhabilitaciones, etcétera, etcétera, y supervisión. Ahora, mientras esto siga en un lenguaje o altisonante o vago o eso, bueno, estamos siempre en lo mismo, pero lo que sí es cierto que no mejora son las condiciones económicas del régimen. Ahora, da la impresión, embajador, parece evidente que sin la presión o la participación de la comunidad internacional es imposible siquiera imaginar un proceso con un mínimo de condiciones. ¿No cree usted? Pero tú te imaginas, María Alejandra, que si ya porque también los países tienen otras cosas que hacer, si de pronto los Estados Unidos deciden, bueno, que aquí no hay nada que hacer, y simplemente retira los permisos a Chevron y intensifica la presión sobre Venezuela, ¿qué crees tú que hacia dónde puede recurrir el régimen para solventar su enorme crisis económica? ¿No? Claro, pero digamos, sin la participación de la comunidad internacional, embajador, al menos así lo han dicho en este espacio, incluso varios precandidatos, parece imposible pensar, ¿sí? Quedaríamos como Haití, a nuestra suerte. De momento no estamos en esta situación todavía, ¿correcto?
No, bueno, todavía hay un espacio, pero si ellos no quieren en ningún sentido ceder ni un milímetro en la necesidad de establecer mecanismos para la solución de los principales problemas del país, bueno, los problemas no se van a resolver por sí solos, simplemente se van a agravar. Claro, porque incluso hay algunos precandidatos dirigentes políticos que no descartan el escenario de Nicaragua para Venezuela de cara al 2024, embajador. Bueno, yo creo que todas esas son especulaciones, ¿no? Puede ser, hasta ahora no lo han hecho y eso Venezuela no es Nicaragua, o sea, Nicaragua en el fondo es un país, perdóname de decirlo, intrascendente. En cambio, Venezuela, con una crisis migratoria de casi 7 millones de personas, y si las condiciones se deterioran aún más, ¿tú crees que la migración se va a detener? Claro, de allí yo creo que el interés de resolver la crisis en Venezuela, embajador. Sí, pero lo que sienten el efecto de la migración son básicamente Colombia, Perú, Chile, en alguna medida los Estados Unidos, ¿no? Esos son pero la gran concentración está en pocos países. Eso no afecta para nada a los europeos o los canadienses. O sea que aquí si los latinoamericanos conjuntamente con los Estados Unidos no tienen una política firme y clara, pero no para detener la migración, sino para detener las causas que generan la migración, bueno, entonces el problema no va a cesar, sino se va a incrementar. Tengo entendido que también en el caso de Petro está dándose cuenta que muchas de las cosas que ha propuesto no avanzan y se ve claramente que busca un acercamiento a los Estados Unidos, ¿no? Ahora, bueno, tanto que el gobierno norteamericano respondió positivamente a la iniciativa de esta conferencia internacional para discutir sobre Venezuela en Bogotá, embajador. Sí, pero una cosa condicional, ¿no? No sustitutiva del proceso de México, porque en un momento dado lo que parecía esa iniciativa que ellos efectivamente apoyaron empezó a derivarse como este es el foro donde vamos a negociar la solución de Venezuela, y en eso los americanos fueron clarísimos ayer. O sea, no es México la ciudad, es el procedimiento sistémico de negociación que adelanta Noruega, con detrás, por supuesto, la participación de Estados Unidos y otros países europeos que tienen como objetivo claro sentar sentar las condiciones necesarias para que se pueda legitimar un futuro régimen político en Venezuela, que son a través de elecciones libres. Embajador Emilio Figueredo, muchas gracias. Esas son las declaraciones europeas, esas son las declaraciones americanas. Yo quisiera ver si los latinoamericanos están dispuestos a tomar un lenguaje tan fuerte como ese, ¿no? Así es. Embajador Emilio Figueredo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela y está ahora mismo al frente del portal analítica.com. Gracias. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, en la Dirección General de Estación, en la Gerencia de Producción, Catherine Manzano, quien hoy también nos acompañó en la producción del programa. En los controles, Julio Pinto, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. Bancaribe, acortando distancias, presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos la fatalidad de Diógenes Escalante. Diógenes Escalante estuvo como marcado por un sino fatal.
que le impidió llegar a la presidencia de la República, aunque al menos en 2 ocasiones estuvo a un paso de ella. La más conocida fue la de 1945, cuando una enfermedad inesperada le impidió ocupar la presidencia que ya era prácticamente suya. Pero hubo otra, en 1941, que Rafael Simón Jiménez reconstruye con minuciosidad. Cuando se acerca el final del periodo presidencial de Eleazar López Contreras, este tiene que designar su sucesor. Era la forma entonces vigente de proveer la sucesión presidencial. López Contreras se inclina por su paisano, amigo, capaz y antiguo colaborador, Diógenes Escalante. Ya es tiempo, juzga López Contreras, de que llegue al gobierno un civil, después de 40 años de que el país sea presidido por un general. López tiene la decisión prácticamente tomada. Pero se atraviesa un poderoso adversario del doctor Escalante, el doctor Victorino Márquez Bustillos.